Bien, siendo las 10 horas con 54 minutos del día 3 de noviembre del año 2019 y estando constituidos en la sala de audiencias número 1 de esta ciudad de Guanajuato capital a efecto de reanudar la audiencia inicial que fue solicitada por el Ministerio Público, voy a verificar si existen condiciones para tal circunstancia. Preguntaré al Ministerio Público quién comparece. Agente del Ministerio Público, licenciada Daniela Rodríguez Juncara González, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Y me acompaña? Licenciada Jessica Saray Sandoval Escobedo, con datos previamente establecidos ante este tribunal. Tomen asiento, por favor. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Su señoría, el defensor público Óscar Obed Estrada Liza, con datos previamente registrados ante este tribunal, a quien hoy acompaña mi colitigante Paulo Edgar Ramírez Nogués, en mi carácter de defensor público, con datos previamente establecidos ante este tribunal. Tomen asiento, por favor. Vamos a asumir en ficción que se encuentran reunidas las condiciones para poder tener por reanudar esta audiencia, por lo cual, siendo las 10 horas con 55 minutos, así se decreta, y voy a ceder el uso de la voz a la Fiscalía por si tuviera alguna manifestación que hacer. Sí. El órgano acusador pide dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz por el delito de secuestro agravado cometido en contra de la señora Patricia Venegas Cruz. Esto con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establecen 5 requisitos que deben cumplirse para que se dicte este auto. Los 2 primeros requisitos son de forma. El primero es que se haya formulado imputación y el segundo es que se le haya dado la oportunidad al imputado de declarar. Estos requisitos ya fueron satisfechos en una audiencia y de ello ha quedado registro. Los siguientes requisitos son de fondo, siendo el tercero que se presenten datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Esto partiendo de los hechos de que el 19 de mayo del 2012 el señor Carlos, quien trabaja en un taller mecánico, le propuso a su compañero de trabajo, el señor Enrique, que secuestraran a la esposa del señor Martín, quien es su cliente en el taller. El señor Enrique aceptó, y fue así que consiguió 3 armas calibre 9 milímetros, y a su vez el señor Carlos le entregó al señor Enrique una libreta con el número telefónico del señor Martín, y también un celular que sería usado para realizar las llamadas telefónicas pidiendo el rescate de la señora Patricia cuando la secuestraran. Siendo esto el 22 de mayo del 2012, cuando en la madrugada el señor Martín iba conduciendo su auto en compañía de su esposa, quien tenía 2 meses de embarazo. Ella iba en el asiento del copiloto, cuando de repente fueron interceptados por una camioneta gris, de la que bajó el señor Enrique y el señor Carlos, mientras apuntaban con armas de fuego calibre 9 milímetros. Ambos se dirigieron respectivamente al señor Martín y a la señora Patricia. Los obligaron a bajar de su auto. Incluso el señor Carlos abrió la puerta del copiloto para que la señora Patricia bajara. Después la obligó a subir a la camioneta gris, en la que luego escaparon del lugar. De inmediato, el señor Martín llamó a las autoridades, siendo el primer respondiente en el lugar el agente Buitrago, quien realizó actos de investigación. Uno de ellos fue rastrear las llamadas telefónicas que le hicieron al señor Martín, en las que le pedían $1 millón para liberar a su esposo. A partir de ello, se estableció un perímetro de vigilancia, y después de que las autoridades se percataron de que había actos sospechosos en un inmueble, pidieron una orden de cateo, misma que se ejecutó el 7 de junio del 2012. Los agentes ingresaron al inmueble, de ahí liberaron a la señora Patricia, detuvieron en flagrancia al señor Enrique y también encontraron un celular Nokia. El 17 de junio del 2012, se ordenó la detención en caso urgente del señor Carlos, ya que él estaba a punto de abordar un autobús y escapar. Cuando los agentes lo identificaron, se percataron de que él quería esconder las cosas que llevaba consigo. Fue por ello que lo inspeccionaron, siguiendo el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y le encontraron un arma de calibre 9 milímetros y una libreta con el número telefónico del señor Martín. Todo esto encuentra sustento en el testimonio del señor Martín y el joven Lemos, quienes nos cuentan cómo fue secuestrada la señora Patricia. Después, la de la señora Patricia, quien nos narra cómo fueron los 17 días que la tuvieron privada de su libertad. Y por último, la del agente Buitrago, que nos explica los actos de investigación que realizó. El cuarto requisito es que se presenten datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el señor Carlos cometió el delito de secuestro agravado. Esta fiscalía tiene 5 datos de prueba. El primero es una huella dactilar que fue encontrada en la puerta del copiloto del auto del señor Martín. Esta huella le pertenece al señor Carlos y la dejó en el momento en el que abrió la puerta para que la señora Patricia bajara. El segundo dato es un celular Nokia
que también le pertenece al señor Carlos. Ese celular fue el que se utilizó para realizar las llamadas pidiendo el rescate y él mismo se lo entregó al señor Enrique. El tercer dato es una libreta que contiene el número telefónico del señor Martín. El imputado la llevaba consigo cuando iba a escapar para que no lo pudiéramos vincular con el secuestro. El cuarto es un arma calibre 9 milímetros, del mismo calibre que la que fue utilizada para secuestrar a la señora Patricia, y concatenado a ello, la entrevista de uno de los secuestradores, quien afirma que él, junto con el señor Carlos, secuestraron a la señora Patricia. Llegando hacia el quinto requisito, que también se encuentra satisfecho, ya que de los datos de la carpeta no se desprende que se actualice alguna causa de exclusión del delito, de las 17 previstas en el artículo 25 del Código Penal de Querétaro, ni de extinción de la responsabilidad penal, como podrían ser litis pendiente o cosa juzgada. Y es por ello que esta Fiscalía le pide dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz por el delito de secuestro agravado. Es todo. Muchas gracias, Fiscalía. ¿Ante esta solicitud hubiese alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, su señoría. En representación de los derechos que asisten al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, esta defensa le solicita inatienda la petición del órgano acusador y por el contrario se sirva a dictar un auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendido. Ello en atención a que de la carpeta de investigación se advierte que de los datos de prueba que obran en ella no se encuentran satisfechos los requisitos constitucionales y legales necesarios para que el órgano judicial se pronuncie en el sentido de vincular a proceso, contenidos primeramente en el artículo 19 de nuestra Constitución General, así como en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, respecto de dichas exigencias, si bien resulta cierta la afirmación del Ministerio Público consistente en que los dos requisitos de forma que se refieren a que se haya formulado imputación y se haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado efectivamente han sido satisfechos, en aquellos requisitos de fondo contenidos en la fracción tercera del mismo numeral, si bien respecto de la carpeta de investigación se advierte que estamos en presencia de un hecho que la ley señala como delito, lo que no se actualiza es que exista una probabilidad razonable de que el imputado haya sido quien cometió ese hecho. Ello al tenor de lo siguiente. Primeramente, cabe mencionar que en la carpeta obra información objetiva acerca de que Carlos Puentes, en la fecha y hora en que se llevó a cabo el secuestro de la señora Patricia Venegas, se encontraba en las instalaciones de Automotor Limitada, taller mecánico en el que él trabaja, y asimismo, lugar al que llegó en fecha 21 de mayo de 2012 a las 22 horas, para cubrir una jornada que culminaría hasta el día siguiente a las 12. Por otra parte, su señoría, un testigo imparcial como es Eduardo Santos, dueño del taller automotriz, nos establece que en dicha jornada laboral, Carlos Puentes se encontró en las instalaciones del taller de manera ininterrumpida, ello en atención a que todos sus trabajadores tienen la obligación de registrar asistencia con una periodicidad de cada 2 horas por medio de tarjetas personales. Sin perjuicio de lo anterior, su señoría, las razones de probabilidad que la Fiscalía nos establece encuentran una justificación diversa a la que sostiene mi contraparte. En un primer momento, respecto de la huella dactilar encontrada en el vehículo, cabe mencionar que Carlos Puentes era el mecánico encargado del vehículo del señor Martín Estrada Casas y que días antes de que se llevara a cabo el secuestro de la señora Patricia, fue Carlos Puentes el mecánico encargado de realizar un servicio general del vehículo, labor que naturalmente implica que el mecánico abra las puertas del vehículo con sus manos, y esta resulta ser la única razón de que esa huella se encuentre ahí. Ahora bien, respecto de las llamadas de rescate, debe decirse que Carlos Puentes, en fecha anterior a que dichas llamadas fueran realizadas, extravió su teléfono, pues sobra en carpeta de investigación un informe respecto de un reporte de extravío realizado en fecha 3 de junio de 2012 por Carlos Puentes, siendo así que las llamadas se llevaron a cabo hasta en fecha 5 de junio, es decir, por lo menos 2 días después de que Carlos Puentes ya no tenía posesión material respecto de su celular. Ahora bien, su señoría, en lo que respecta a la pistola y a la libreta encontradas en poder de mi defendido al momento de su detención, solicitamos se declare su ilicitud, ello en atención a que en el recado de dichas probanzas se transgredió primeramente lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Constitución, así como en el numeral 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de cuya interpretación armónica se desprenden los derechos a no ser molestado en su persona ni en sus posesiones, así como a no ser objeto en su vida privada por parte de las autoridades por medio de injerencias arbitrarias.
Su señoría, si bien existen 3 casos constitucionalmente previstos respecto de los cuales se puede limitar el goce de ese derecho, tal y como es el caso urgente, motivo por el cual fue detenido Carlos Puentes, no menos cierto es que el mandato que los oficiales tenían que cumplimentar era limitativamente el impedir que Carlos Puentes saliera de la ciudad de Querétaro, poniéndolo a disposición de esta autoridad judicial de manera inmediata. Sin embargo, del informe suscrito por Armando Buitrago se advierte que los policías, luego de detenerle, inspeccionaron todas sus cosas, inspección de la cual derivó el hallazgo de la pistola y de la libreta, vulnerando así la expectativa de privacidad que tenía mi cliente respecto de sus pertenencias. Asimismo, una vez que se declaren ilícitas, solicitamos dichas probanzas sean excluidas de la presente investigación. Es así, su señoría, que si en carpeta de investigación no habrán datos de prueba que permitan establecer la probabilidad razonable de que Carlos Puentes fue quien cometió dicho hecho, esta defensa reitera su solicitud inicial, consistente en se inatienda la petición del órgano acusador y, por el contrario, se sirva a dictar un auto de no vinculación a proceso en favor del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Muchas gracias, licenciado. Bien, este juzgador emite un auto de vinculación a proceso en los términos que han sido vertidos o expresados por parte de la Fiscalía, a efecto de poder dar continuidad a esta audiencia. Voy a pedir a la Fiscalía que nos manifieste si tiene alguna otra petición o solicitud. Así es, su señoría. Adelante. Su señoría, esta fiscalía le solicita tenga bien imponer la medida cautelar personal de prisión preventiva justificada al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Ello con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, que señala las restricciones temporales a derechos humanos en régimen de excepción, que se actualiza cuando hay fines del proceso en riesgo. Si bien la Convención Americana señala que es obligación de los Estados el no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar los fines, no menos cierto es que procede restringirlos excepcionalmente cuando existan fines del proceso en riesgo, así como los artículos 153, 154 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan las reglas y causas de procedencia de las medidas cautelares. De los datos de prueba se desprende que hay 2 fines del proceso en riesgo. El primero, la comparecencia del imputado en juicio. El artículo 168 del Código Adjetivo señala cuáles son los supuestos del peligro de sustracción. Atendiendo a la fracción primera, el arraigo. El señor Carlos, si bien tiene su domicilio en la ciudad de Querétaro, también debe estudiarse el asiento familiar y ésta se encuentra en otra ciudad. No está casado, no tiene hijos. En realidad, no hay ninguna persona que lo vincule a esta ciudad. Así como las facilidades que tiene para ir a otro lugar. Él se desempeña como mecánico, oficio que puede realizarse en cualquier parte, mismo por el que gana 120 pesos diarios, por lo cual, de irse, no cambiaría sustancialmente su forma de vida. Gana más yéndose que quedándose, por lo que es probablemente razonable que se sustraiga. Sumado a lo anterior es que está la fracción segunda, el monto de la pena aplicable, que se encuentra actualizado por las consecuencias que tendría en la persona de Carlos. Su señoría, esta fiscalía no ignora la interpretación convencional de que resultaría violatorio del derecho de presunción de inocencia el imponer una medida cautelar por la severidad de la pena. Pero el argumento de esta fiscalía atiende a lo que significaría la pena impuesta en la persona de Carlos, al ser de al menos 50 años de prisión y 4.000 días multa, pues saldría de al menos 90 años de prisión, no volvería a estar con su familia, con sus amigos, no realizaría sus metas, lo cual es un aliciente para la sustracción, pues las máximas de la experiencia nos señalan que una persona que sabe va a afrontar esas consecuencias preferirá huir. En cuanto hace la fracción tercera, los comportamientos del imputado posteriores al evento. Una vez que Carlos supo que había sido descubierto es que intentó huir, por lo que es detenido ya en la central de Querétaro, lo que significa un precedente de que éste ya había intentado huir. Y finalmente, el último supuesto, atendiendo a lo que señala el artículo 19 constitucional y 167 del Código Adjetivo, resulta procedente señalar que Carlos es un reincidente delictivo. Fue previamente sentenciado por la comisión de fraude, lo que significa que él ya conoce cuáles son las consecuencias de cometer un delito, por lo cual buscará a toda costa evitar el proceso. Su señoría, estas son 4 razones fundadas de por qué existe un riesgo de sustracción. Ahora bien, pasamos al segundo fin en riesgo, la reparación integral del daño. El artículo 20 constitucional, apartado C, fracciones cuarta y sexta, señalan que es derecho de la víctima el que sean solicitadas las medidas cautelares necesarias para que se le repare el daño. Esto con relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo segundo
es la instrumentalización del derecho constitucional, pues eleva a la reparación del juicio objeto de proceso. Esto, su señoría, ante tal riesgo de sustracción, también está en riesgo la reparación del daño, por lo cual de ser condenado no podrá materializarse este derecho, mismo que quedará cuantificado con los datos de prueba suficientes que serán recabados en la investigación complementaria. Ante estos dos fines en riesgo, resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que satisface los principios de imposición, pues es proporcional, porque esta no es más gravosa que la pena privativa de libertad que le sería impuesta. Así, es solicitada después de un análisis exhaustivo, porque si bien es una medida excepcional, resulta procedente imponerla cuando las otras medidas no sean suficientes para asegurar los fines. Es instrumental, pues constituye únicamente un medio para asegurar dichos fines y no es un castigo anticipado. Es idónea porque sirve material y efectivamente para asegurar la comparecencia del imputado en juicio y que de ser condenado se repare el daño. Finalmente es temporal, porque estará bajo esta únicamente el tiempo materialmente necesario para que se aseguren dichos fines. Es por todo esto, su señoría, que se actualiza el régimen de excepción y reitero entonces mi solicitud de que esté impuesta la medida cautelar personal de prisión preventiva justificada al imputado Carlos Atanasio Puente Ruiz. Es Juan. Muchas gracias, Fiscalía. Ante esta solicitud, ¿habría de escuchar alguna manifestación este órgano judicial por parte de quien defiende los intereses del hoy imputado? Así es, su señoría. Adelante. En representación y defensa de los intereses del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz, se le solicita quien atienda la petición del Ministerio Público de imponer la medida de prisión preventiva, toda vez que ésta no cumple con los requisitos constitucionales, convencionales y legales para dicha imposición. Pasando al primer bloque de requisitos, los de carácter constitucional y convencional, estos han sido consagrados en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, así como en el informe del uso de la prisión preventiva en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la página 56, párrafo segundo de dicho informe, los cuales en conjunto establecen que como prerequisito se necesita el establecimiento de un régimen de excepción que legitime entonces la vulneración de los derechos humanos del cliente por parte del Estado. Asimismo, y como presupuesto, el requisito del régimen de excepción tiene el requisito legal, el cual consiste en que se actualice un riesgo a los fines del proceso, mismo que en la presente causa su señoría no se actualiza. La Fiscalía ha esgrimido dos riesgos concretamente. El primero, abocándonos al riesgo de sustracción, y que fundamentan el artículo 168 en sus diferentes fracciones. En cuanto respecta a la fracción primera, la Fiscalía señala que mi cliente no tiene arraigo en virtud de que no hay personas que se lo den a la ciudad de Querétaro. Sin embargo, de los datos de prueba, se desprende que mi cliente sí tiene arraigo a este municipio, toda vez que desde 2007 pertenece a la asociación llamada Niños de la Calle, en la cual él y los compañeros de la asociación se dedican a salvar a niños en situaciones precarias y reinsertarlos a la sociedad queretana, por lo cual esos niños y esos compañeros son los que forman el vínculo afectivo hacia mi cliente análogo al que haría la familia. Pasando al otro punto, el trabajo. Es cierto que mi cliente es mecánico y que gana únicamente 120 pesos al día. Por eso, su señoría, es que es improbable que él pueda sustraerse y poner un taller mecánico en cualquier otra parte de la República que le plazca, o siquiera hacerse de las herramientas necesarias para ejercer en otro lugar el oficio de manera libre. Por lo cual él tiene arraigo aquí en virtud de su trabajo, porque aquí él no tiene que competir por un puesto, ni preocuparse por conseguir las herramientas que le dan el sustento diario. Asimismo, su señoría, pasamos a la segunda fracción. Independientemente de la interpretación que la Fiscalía dé de esta fracción ya se ha declarado inconstitucional e inconvencional por los tribunales federales nacionales, en una jurisprudencia que a algo responde: prisión preventiva. La pena máxima como única razón para su imposición vulnera el principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción primera constitucional, así como los 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo cual inatiende la petición en cuanto a este fundamento. Pasando al tercero, el comportamiento de mi cliente. Si bien es cierto que se le detuvo en la estación de Querétaro, su señoría, él no estaba ahí porque pretendía huir. Él se encontraba en ese lugar porque se dirigía al vecino municipio de Chichilmequilla, en donde estaba su hermana, quien ese día se encontraba muy enferma, pues él iba a cuidarla. Asimismo, en el lugar no se le detuvo con una ropa, maletas, pasaporte, algún visado o cualquier otra cosa que quisiera presumir fundadamente que él pretendía sustraerse de la acción de la justicia.
Por otro lado, pasamos al último punto, el de los antecedentes penales. Su señoría, de imponerse la medida con este fundamento, se estaría violentando el artículo 22 constitucional, en cuanto a que expresamente ha prohibido la imposición de penas trascendentales. Asimismo, su señoría, el órgano acusador únicamente tiene un informe para sustentar esta petición, elaborado por el elemento de policía Armando Buitrago, que es de carácter subjetivo, por lo cual no tiene una consistencia externa con otros medios de prueba, lo cual lo hace una prueba aislada y no debe tomarse en virtud de eso en cuenta. Ahora, la Fiscalía también ha condicionado la existencia del segundo riesgo, es decir, el que no se pague la reparación del daño a la existencia de la sustracción. Una vez comprobado por la defensa que la sustracción no se ve configurada, es claro entonces que tampoco se compromete el segundo fin citado, que es el de la reparación del daño. Y pasando su señoría por último a los principios. La solicitud de la Fiscalía incumple 3 de los 5 establecidos convencionalmente, siendo el primer requisito la exhaustividad. Su señoría, no tiene la Fiscalía un fin del proceso en riesgo, y aún así ha dejado de analizar las otras 13 razones que da nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales como medida cautelar, y ha solicitado únicamente la más perjudicial para el señor Carlos Atanasio Puente Ruiz. Tampoco es idónea esta medida, toda vez que al no existir un riesgo, no es entonces necesaria la imposición de restricción alguna a los derechos de mi cliente. Y por último, su señoría, no es exhaustiva, y tampoco es instrumental, puesto que no es un instrumento y tampoco es una herramienta que ayudará a asegurar los fines del proceso. Será una pena anticipada, una pena de prisión, que se le impondría solamente a una persona que ya fue encontrada culpable y condenada en juicio. Por lo anterior, su señoría, la defensa reitera la solicitud de quien atienda la petición del órgano acusador y no imponga la medida cautelar de prisión preventiva al señor Carlos Atanasio Puente Ruiz. Es cuanto. Bien, escuchadas que han sido las pretensiones tanto de la Fiscalía como de la defensa, este órgano jurisdiccional va a decretar un receso indeterminado a efecto de poder verificar estas peticiones y poder imprimir una resolución.